Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. El día de hoy estamos aquí para compartir un mensaje muy importante de parte del Señor. Es un encargo que me ha dado para hablar de este tema. Oramos para que el Señor revele esta palabra a cada uno de sus corazones, porque nos ha dado bastantes versículos como para que nos quede esta enseñanza muy clara. Así que vamos ir a la palabra de Dios para hablar al respecto de este tema, que en estos días Dios me hizo meditar en esta palabra, no solo por distintas situaciones y vivencias que he estado experimentando en las últimas semanas, y especialmente esta semana, especialmente esta primera semana de junio. Y pude escuchar el video, ¿no?, de una famosa predicadora que me hizo meditar en ciertos 3 puntos y en otros versículos que Dios me siguió hablando a través de la palabra. Así que vamos a empezar diciendo que este tema se trata específicamente de algo que Dios nos dice a todos, ¿no? Y yo también te lo digo ahora. Dice, deja de pelear contra Dios. Deja de pelear contra Dios. Porque muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones donde nos vamos muchas veces ver envueltos en luchas, no solamente contra nosotros mismos, sino lo más terrible es pelear contra Dios. Así que vamos al Salmo 2, donde vamos a leer sobre el reino del ungido de Dios, donde el rey David hablaba y ya él veía lo que iba a pasar en el futuro para que se estableciera el reino del ungido de Dios, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Sabía que no le iba a ser fácil, porque muchos pelearon contra Jesús, no solo uno, sino que pelearon muchos. Y el que principalmente peleó fue el mismo Satanás, al querer no solo matarlo, crucificarlo, sino se levantaron muchos en su contra. Entonces vamos a leer todo el Salmo 2, porque dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Aquí se puede ver como que hay una conspiración contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí podemos ver que si nosotros nos enfrentamos a Jehová, que es Dios, el Señor, y contra su ungido, al que en ese momento está poniendo en un puesto de gobierno, no vamos a poder vencer definitivamente, porque, como dice la palabra, dice en Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos enemigos y gobernantes aún se levantan contra otros gobernantes, y no solo eso, sino se levantan mucho sobre los ungidos, no solo que están llamados para gobernar sobre naciones, sino también gobernar espiritualmente como ministros de Dios, ungidos de parte de Dios para una misión. Y vamos a ver que Dios se burla, dice, Dios se burla de ellos porque no va a prevalecer ninguno de sus planes que están haciendo, ninguna de sus conspiraciones no van a prevalecer. Luego ya más adelante vemos cómo Él le va a dar autoridad, porque Él le dice, mi hijo eres tú. Y el ungido de Dios es un hijo de Dios, que Dios ha escogido para una misión. Y le dice, yo te engendré hoy, eso dice más adelante. Y al final ya le da la autoridad sobre naciones, y él dice que los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Amonestación quiere decir que Dios nos va a llevar una corrección. Dice, jueces de la tierra. Y dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué quiere decir? Que cuando le servimos al Señor tenemos que servirle con mucho temor, temor de Dios, temor de pelear contra Dios mismo. Podríamos esperar que esto solamente lo pueda hacer la gente que no conoce a Dios, la gente que pertenece al reino de las tinieblas, la gente que trabaja para Satanás. Pero no siempre es así, porque como decimos, los que atacaron y crucificaron a Jesús
No fueron los satanistas, no fueron los brujos, no fueron los ocultistas. Fueron los mismos del pueblo de Dios que pidieron que lo crucificaran y lo entregaron. Los mismos religiosos y lo traicionaron todavía para esto, para entregarlo. Así que muchas veces del mismo pueblo de Dios se va a levantar mucha gente en contra de un ungido, y es aquí donde Dios nos recuerda que si nosotros peleamos contra Dios, contra Jehová y su ungido, no vamos a prevalecer. El Señor mismo, Él va a pelear por sus ungidos, va a pelear por ellos, y Él vencerá porque Él es vencedor, Él ya venció. Así que no podemos ir en contra de lo que Dios quiere hacer a través de la vida de un ungido de Dios. Luego también vamos a ver cómo a veces podemos no solo estar en contra de un ungido, sino en contra de los planes de Dios, en contra de un ministerio, en contra de un movimiento que Dios quiere soltar sobre la tierra. A veces el Espíritu Santo ya está moviendo, por ejemplo, en estos tiempos, ya hay un movimiento de avivamiento que se va a soltar. Pero aún hay gente que se niega a entrar y quiere matar este movimiento. También se niega muchas veces a aceptar el ministerio apostólico y profético cuando Dios ya lo ha establecido. Jesús mismo da los 5 ministerios, y hay 2 ministerios que están en un papel de gobierno, que son la de los apóstoles y los profetas. En Hechos 5, del 38 al 39, vamos a ver que cuando nació la iglesia, recuerdan la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la de los apóstoles y profetas, había mucha persecución cuando nació. ¿Recuerdan? Cuando luego del Pentecostés ya la iglesia se empieza a expandir. ¿Y quiénes estaban preocupados? Los judíos. Porque dicen, uy, se están yendo. Y ellos son una secta, decían. Entonces vamos a atacarlos, vamos a matarlos, vamos a perseguirlos, porque eso no debe ser de Dios, definitivamente. Ellos aseguraban eso, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que pasó en Hechos 5, del 38 al 39? Hubo un hombre que se llamaba Gamaliel, y él mismo dijo lo siguiente: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Ahí estaban yendo ellos contra Pedro y Juan, que fueron los primeros apóstoles que ya empezaron a salir y empezaron a sufrir persecución dentro de la misma Jerusalén. Dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Se dan cuenta que dentro del mismo pueblo de Dios hay gente que no entiende lo que Dios está queriendo hacer, las cosas nuevas que Dios está queriendo soltar. No lo entiende y están luchando contra Dios, pensando que si Dios ha ungido a una persona y no cumple el estándar de lo que ellos creen o le parece que debe estar calificado, simplemente lo quieren destruir, lo persiguen, lo acusan, lo enjuician, hasta lo condenan. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado de ir contra los ungidos de Dios y contra las personas que están levantando la obra de Dios. Y si Dios no nos ha llamado a perseguir a nuestros hermanos, ni a juzgarlos, ni a condenarlos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Luego también vamos a ver en Isaías 14, del 24 al 26, cuando el profeta Isaías, él menciona el plan de Dios contra aquellos que el mismo Señor había escogido como sus instrumentos de ira, y era el pueblo de Asiria. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede usar a quien sea, como quiera, no interesa a veces para hacer su instrumento o obra de sus manos, puede escoger a un gente no cristiana, si él quisiera, para permitir hacer algo en la tierra o ir en contra de alguien también. Y es aquí donde el Señor dijo, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice, y será confirmado como yo lo he determinado. Luego explica qué es lo que él va a hacer en el 25 y en el 26, y en el 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida,
¿quién la hará retroceder? Así que si Dios está en el asunto, si Dios ya se propuso hacer algo, no hay nadie que lo impida, no hay nadie que lo haga retroceder de los planes que Él ya está ejecutando en la vida de alguien, en un ministerio, en la tierra, en las naciones, en los gobiernos, yo no lo sé, pero cuando Dios ya dijo que va a hacer algo y lo juró, nadie lo va a hacer retroceder. Entonces ahora vamos a explicar 3 puntos que Dios me llevó a meditar y que yo lo he visto en mi propia vida, en mi propia experiencia de vida, y vamos a explicarlo a través de la palabra, que muchas veces sin darnos cuenta, sin saberlo, sin entenderlo, podemos nosotros mismos estar luchando contra Dios. Entonces hay 3 puntos que tenemos que tener muy claros en nuestra vida para saber que Dios está queriendo hacer algo en nosotros, Dios está queriendo ejecutar un plan, Dios tiene un pensamiento con cada uno de nosotros, y si nosotros no lo dejamos trabajar, estamos luchando contra Dios. Así que número 1 es cuando Dios quiere quebrar o matar algo dentro de ti y tú te resistes a morir o te resistes a ser quebrado también. Podemos ver que el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por esto. Antes de ir a la cruz del Calvario, antes de cumplir su misión, recuerdan que aún el enemigo quiso usar a Pedro para detenerlo de cumplir su cometido. Él simplemente les dijo en Juan 12, 23 y 24, les dijo, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ellos no esperaban lo que él iba a decir en lo siguiente. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, podemos decirlo así, están orando, Señor, quiero ver tu gloria? Señor, manifiesta tu gloria. Señor, trae avivamiento. Señor, te pido, Señor, que me hagas dar frutos. Yo quiero multiplicarme, yo quiero florecer, yo quiero prosperar, yo quiero. ¿Cuántas veces estamos pidiendo y no sabemos el precio que hay que pagar para ver gloria en tu vida? ¿Cuántas veces? Si el mismo Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario, ¿cuánto más tenemos que también nosotros padecer por causa del reino? Por causa de que seamos portadores de la gloria de Dios, de que las naciones vean la gloria de Dios sobre nuestras vidas, tal como lo dice Isaías 60. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que es necesario que pases persecución, va a ser necesario hasta que te traicionen, va a ser necesario que muchas cosas mueran en tu vida. Y por eso, porque Dios ya tiene un plan de que tú fructifiques, de que tú des fruto, porque si tú no das fruto, dice la palabra que serás cortado y echado al fuego. Dios te va a desechar. Así que mientras más fruto des, vas a padecer más por causa del reino de Dios y su justicia. Porque la palabra dice que como buenos soldados de Jesucristo, tenemos que sufrir penalidades, tenemos que llevar nuestra cruz. Eso dice la palabra de Dios. Así que nos va a costar todo. Yo recuerdo hace tiempo, en esto podría decir que es parte de mi testimonio, cuando yo tuve que esperar por la promesa de Dios de casarme, tuve que esperar 10 años. Pero en el 7º año yo pensaba que Dios ya iba a cumplir, porque decía 7, ya la obra se completó, aquí Dios cumple ya su palabra y ya va a ser. Y Dios me dijo que no, porque me dijo, aún no has decidido morir a tu yo, aún no has decidido morir a tus propios planes. Hasta que tú no mueras completamente y hasta que tu esposo tampoco muera completamente, no los voy a poder juntar. Así que no vamos a poder ver cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida hasta que no dejemos que Dios mate todo lo que tiene que morir dentro de nosotros. Número 2 es cuando Dios quiere cambiar a alguien y para cambiarle a esa persona, se lo tiene que llevar a otro lugar para procesarlo. Y tú no dejas que Dios trabaje, tú no lo sueltas.
Y eso le ha pasado a muchas personas. ¿A cuántas personas le ha pasado? Vamos solo a citar unos ejemplos en la Biblia, donde Dios nos muestra que muchas veces nos va a tener que separar de familiares, nos va a tener que separar aún de esposos, de hijos. Vamos a tener que ver que aún nuestros hijos se vayan y nos va a doler mucho, pero si yo quiero que Dios los cambie y no han pasado el proceso, no han aceptado el proceso de parte de Dios dentro de la casa, Él se los va a tener que llevar a otro lugar a tratar con ellos. Vamos a ver que uno de esos ejemplos fue cuando Abraham se separa de Lot, ¿no? En Génesis 13. No vamos a leer toda la historia porque todos saben la historia de cuando se tuvieron que separar. ¿Por qué? Porque se empezaron a multiplicar tanto ambos lados, tanto la gente, los siervos, hasta el ganado de Abraham se multiplicaba. Y lo mismo Lot también veía prosperidad. Pero ya llegó un momento en que ya Abraham podía ver que se iba a originar un conflicto entre él y su sobrino, y él no quería eso. Así que simplemente le dijo, separémonos aquí. Y si te tienes que ir a otro lugar, bueno, el que tú elijas, agárralo y tómalo. Y ahí, bueno, Dios te llevará, ¿no? Y él tuvo que aceptar separarse al que nunca había soltado y se lo llevaba desde que dejó Caldea, Siria, y hasta donde iba lo quería seguir llevando porque lo quería como un hijo, porque él no tenía hijos. Entonces hay mucha gente de la que tú te puedes haber encariñado, pero si ellos no quieren seguir la misma visión tuya, no quieren ser procesados para recibir de parte de Dios la recompensa de Dios, las promesas de Dios en su vida, vas a tener que dejarlos ir y no te puedes resistir a eso. Tú mismo tienes que separarte y apartarte. Luego también vamos a ver el caso cuando Abraham despide a Agar y a Ismael. Eso está en Génesis 21. ¿Recuerdan que Abraham se resistía a sacarla a Agar y a su hijo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque Agar era la madre de su hijo y Ismael era su hijo. Él no tenía hijos y él decía, ya Dios me ha dado un hijo. Entonces, ¿cómo Dios me va a pedir que yo saque a mi hijo y a su madre? Y Dios mismo le habló porque había usado a Sara para que le hable y lo saque. Entonces, muchas veces puede ser que aún te cueste creer que Dios te diga, sácalos de tu vida, porque con ellos no te voy a prosperar, con ellos no vas a ir a la tierra prometida y nos va a costar, nos va a doler, pero lo vamos a tener que hacer porque de otra manera no vamos a ver la promesa cumplida de parte de Dios. Así que a él le costó, pero Dios no era que le estaba simplemente probando en su fe, en su fidelidad, sino que quería realmente ver si él era obediente en todo. Y eso lo demostró hasta cuando entregó a Isaac, ¿no? Como sacrificio. Entonces, que a veces lo que más te duele soltar es lo que tú más amas en tu vida, pero lo vas a tener que hacer. Luego vamos a ver que Jacob también tuvo que salir de su casa para ser procesado. Y eso pasó cuando él huye de Esaú. Vemos que esos hermanos tenían mucho conflicto y Rebeca fue parte de ese proceso y también tuvo que pasar su proceso de ver a sus hijos. Y como Esaú no se dejaba procesar y más bien estaba en rebeldía contra Dios, eso no le iba a permitir a Jacob que él pudiera ver el cumplimiento de Dios en ese lugar. Y no solo eso, sino que el Señor tenía que revelársele a él como su Dios, porque él decía, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre, pero él no decía mi Dios, así que lo tuvo que llevar muy lejos, donde lo procesó muy duro, porque de los tres fue el que pasó el proceso más duro, para levantarlo como Israel, ser padre de toda una nación, ser padre de muchas generaciones y de las 12 tribus. Vemos también el caso del hijo pródigo, que todos lo conocen, la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, de los 11 al 32, donde vamos a ver también que este ejemplo del hijo que se va de la casa y aún se va en rebeldía, se va aún con su herencia y todo, y luego lo despilfarra. Y solo cuando él está dentro
de la inmundicia, ¿no? Dentro del lodo con los cerdos, recién reacciona y él dice, volveré a la casa de mi padre. Entonces ahí podemos ver que el padre dejó que él se fuera, le dio aún lo que le pidiera y lo dejó ir. Y nunca él fue detrás de él, ni le rogó que se quedara, ni lo fue a buscar. Porque él sabía que si él no aprendía a la mala, a la buena tenía que aprender a la mala. Así que así fue. Así fue que hasta que cayó lo más bajo, recién pudo valorar todo lo que tenía. Así que en esto, también en este sentido, Dios nos ha probado mucho en eso, sobre todo a mi esposo, a mí, que hemos tenido que ver partir gente de nuestra propia familia, familia espiritual y aún hijos espirituales. Yo sé lo que es que te duela, que tú des a luz hijos y que esos hijos aún se levanten en rebeldía contra ti. Pero si tienes que déjalos ir para que Dios los procese. Los que son de la casa regresarán, los que no son de la casa se irán definitivamente. Tú solamente tienes que perdonarlos, soltarlos, bendecirlos y dejar que Dios trate con cada uno de ellos. Número 3. Cuando Dios se quiere llevar algo de tu vida para darte algo nuevo y tú te resistes a que se lo lleve, tú simplemente no quieres que Dios se lleve algo de tu vida y te resistes, tú sin querer, tú no lo sabes, pero te resistes. ¿Cuántas veces nos ha tocado perder cosas muy valiosas? Pueden ser celulares, pueden ser cámaras, puede ser ropa, puede ser maletas, puede ser maletines, puede ser una Biblia, algo muy valioso que tú querías, algo que tú llevabas siempre. No sé si era el traje favorito, aún tu laptop que se te malogró, y todo. Y muchas veces te has resistido y Dios ha tenido que permitir que hasta te lo roben porque de otra manera no lo quería soltar. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por eso? Y yo misma muchas veces lo he tenido que pasar. Cada año, cada vez que Dios me va a entregar algo nuevo, Él siempre me dice que yo siembre algo, que yo tengo que sembrar, que yo lo tengo que soltar porque Él me va a dar algo nuevo. Pero a veces las cosas que te pide que le entregues es justo lo que tú más quieres, lo que más te gusta y te va a costar. Es más, yo recuerdo que hasta este año y años anteriores, Dios permitió hasta que me robaran ciertas cosas y yo no entendía que Dios me quería dar algo nuevo. Entonces muchas veces podemos estarnos resistiendo a que Dios se lleve algo porque te quiere dar algo nuevo. Entonces dice la palabra Isaías 43 del 18 al 20, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríazo en la soledad. Por ejemplo, en otros casos, he visto que hay hermanos que dicen, bueno, hermana, estamos orando, ayúdenos a orar, me dicen, ayúdenos a orar porque nos quieren sacar del local, no, que no salgan, no se salgan con la suya, que nosotros nos podamos quedar acá porque este lugar ya es conocido, este lugar ya hemos encontrado todas las comodidades y todo, por ejemplo. Pero no sabemos si Dios nos quiere llevar a un local más grande y Dios ya está permitiendo que sueltes ese local, por ejemplo, en la obra del ministerio. También tiene que ver con los autos de repente. Hay un auto que te gusta mucho, que es el modelo, que tanto te gusta, hasta el color tiene todo. Pero ya Dios te quiere entregar de repente una camioneta. Tú no sabes. Entonces muchas veces Dios ya te quiere dar cosas nuevas y tú te resistes. Tú sigues aferrado a lo viejo, aún a lo muerto. Y dice la palabra, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Hay cuantas cosas que ya hasta muertas están y tú no lo has entendido. Así que este es el mensaje que Dios nos está dando en el día de hoy, donde aún yo te digo qué es lo que Dios nos está llevando a procesar. Tenemos que aún romper no solamente con cosas que Dios quebrante nuestros corazones para que realmente podamos morir a nuestro yo, podamos morir a todo lo que puede ser más importante para nosotros, pero ya no es importante para Dios. Y que esté impidiendo que en tu vida se manifieste la gloria de Dios, que en tu vida veas cumplimiento de las promesas de Dios. Luego también hay gente que ya tienes que dejar ir, hay gente que ya fue temporal y hay gente que ya se convirtió hasta en tóxica. Así que
limpia tus redes. A mí Dios siempre me lleva a limpiar las redes cada cierta temporada. Cuando viene el sacudimiento, Él hace que yo limpie el Facebook, limpie el Instagram, que limpie el WhatsApp, que limpie todo. Porque ya no te van a seguir y los tienes que dejar ir. Así que también en lo que se lleva las cosas viejas, porque te quiere dar cosas nuevas. Así que damos gracias al Señor por esta enseñanza donde nos ha llevado a meditar estos días, que hay cosas que podemos estar haciendo y no nos damos cuenta y estamos peleando contra Dios. Así que te bendigo en esta hora. Espero que esta palabra pueda ser revelada a tu vida, que el Espíritu Santo te revele más y que puedas meditar sobre esto, para que no te encuentres en una situación donde podrías estar peleando contra Dios y tú no te das cuenta. Dios les bendiga, amados hermanos, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.